Estas concesiones que se otorgan a los grupos aeroportuarios, más o menos, ¿cuál es la duración? ¿Qué vigencia tienen típicamente? ¿Se pueden cancelar? ¿No se pueden cancelar? ¿Cómo opera ese régimen de las concesiones? Prácticamente la Ley de Aviación Civil y su reglamento, así como otras circulares y directrices que pueden llegar a existir por parte de la FAC, van a establecer cuáles van a ser esos parámetros que deben ser considerados en las propias concesiones que llegue a emitir, en este caso, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y a través también de las concesiones se van a especificar ciertas particularidades, incluyendo temas de vigencia, la forma en la que deben de ser operadas, el cálculo, por supuesto, de algún tipo de tasas, etcétera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Abordando Derecho. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la industria de la aviación, de la industria aeronáutica en nuestro país, que sin duda ha tenido un crecimiento en años recientes. Se ha incrementado el número de usuarios o pasajeros, se han incrementado también las ofertas o la oferta en general en cuanto a destinos, horarios, etcétera. También el país ha tenido que enfrentar algunos retos que se han ido superando y que, bueno, pues resulta importante también que platiquemos acerca de ellos. También hemos percibido un incremento en la fabricación de partes de aeronaves y bueno, pues tenemos hoy de invitado a alguien de casa, alguien de nuestro equipo, alguien de quien nos sentimos muy orgullosos y que bueno, pues se ha convertido en un experto en la materia. Él es Julio Sugasti. Julio forma parte de la práctica de Derecho Administrativo, es abogado por el TEC de Monterrey, tiene una maestría en Derecho Administrativo y tiene también estudios especializados en materia de aviación o de aeronáutica. Julio, bienvenido, un placer tenerte. El gusto es mío, Alejandro. Oye, pues qué padre que nos dimos el espacio para platicar. Sé que has estado muy activo tú en este rubro específico de la aviación, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de algunos temas interesantes que tenemos por ahí. Empezaría yo con preguntarte, en términos muy generales y en beneficio de nuestra audiencia, en el tema aeroportuario, ¿cómo opera? ¿Los aeropuertos son privados, son públicos, son concesiones? ¿Cómo está más o menos distribuido el mercado en el país? Es muy buena pregunta en el sentido en el que hoy en día en México tenemos dos grandes figuras. Por un lado, las concesiones y por otro lado, las asignaciones. En el primer caso, pues van a estar más orientadas a los particulares, es decir, a que alguna compañía o un grupo aeroportuario pueda llegar a tener una concesión para poder operar y explotar un aeropuerto, mientras que en el segundo caso, pues ya va a estar más orientado a que la propia administración pública pueda operar un aeropuerto. Sin embargo, la mayor parte de aeropuertos que hay en el país, Alejandro, están concesionados. Concesionados, ok. Así es. Ahora, otra cuestión que me parece importante como tener en el contexto es que pues los que tal vez tengan más visibilidad son los aeropuertos comerciales, ¿no? Claro. Pero hay aeropuertos de muchos tamaños, hay aeropuertos con operaciones pues mucho más chicas, pero que también son importantes y que sirven para cumplir fines muy específicos, ¿no? Inclusive entiendo que en México la ley tiene distintas denominaciones, ¿no? Se habla, por ejemplo, de aeropuertos, de aeródromos, etcétera. Un poquito, ¿qué nos puedes compartir como para ir entrando al tema de la aviación? Por supuesto, mucho va a depender del carácter y naturalmente del alcance que va a tener ese espacio para poder operar aviones, y me refiero específicamente a la entrada de vuelos directamente de otros estados de la República o bien ya directamente de otro país. Específicamente vuelos nacionales o internacionales, tendremos este tipo de diferencias en los aeropuertos que existen en el país. Muy bien. Ahora, en cuanto a la aviación, vamos a llamarle privada. Entiendo que pues en ocasiones
hay espacios, hay aeropuertos dedicados a la aviación privada. En otras ocasiones tenemos que operan, digamos, en un régimen mixto donde hay aviación comercial y aviación privada. ¿De esto qué nos puedes platicar? Va a depender mucho del lugar estratégico y por supuesto de la zona en donde se encuentra algún aeropuerto del país, para también identificar cuáles van a ser las necesidades, es decir, qué va a requerir todo ese espacio para poder explotar distintas rutas aéreas. Sin embargo, una cuestión fundamental es que hoy en día la administración pública pues está tratando, el gobierno en general está tratando de identificar polos o ciudades que puede él mismo tratar de echar a andar a través de sus propios aeropuertos. Muy bien, y por ejemplo, ¿qué casos recientes nos puedes comentar donde está viendo esa oportunidad de detonar alguna zona específica y que ha tomado la iniciativa el gobierno? Creo que un ejemplo muy claro hoy en día es Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, en el sentido en el que tenemos la inauguración del aeropuerto de Tulum, que el pasado diciembre se llevó a cabo esa inauguración. También sabemos que el aeropuerto de Chetumal hoy en día también está operado directamente por el gobierno mexicano a través de la federación, pero paralelamente los aeropuertos que están más al norte de la entidad pues van a estar concesionados directamente a un particular. Muy bien. Oye, Julio, y hablando ahorita de, bueno, pues hay importante nada más tener en cuenta que existen no solamente los grandes aeropuertos comerciales, sino estos aeropuertos pues con una operación tal vez más de carácter regional o que cumplen ciertos propósitos, pero al final del día eso implica que hay aeronaves volando en el territorio nacional, ¿no? Al Claro. mismo tiempo, con rutas definidas, y en términos de seguridad se requiere pues tener visibilidad absoluta de todo eso, ¿no? Para evitar desastres. Entonces, platiquemos un poquito ahorita de la seguridad, y sobre todo porque es un tema que estuvo muy presente, particularmente los últimos 2 años, por el tema de la calificación. Entonces, platícanos un poquito qué es esta calificación, por qué existe, para qué sirve, y un poquito cómo se regula esta cuestión del espacio aéreo. El tema de la seguridad, por supuesto, nos va a interesar a todos como usuarios o usuarias en su caso, que en determinado momento la Agencia Federal de Aviación Civil va a ser la encargada de poder regular principalmente los temas en materia de seguridad y que estén relacionados con aeronaves y aeropuertos en todo el país. Es una atribución que va a tener directamente la Federación, es decir, no se van a meter como tal los distintos estados de la República, sino a través de la AFAC, que es como se le conoce comúnmente, va a estar identificando, observando en general, pues que realmente se esté cumpliendo con los estándares mínimos de seguridad que se deben de llevar a cabo. Todo esto también de la mano de las múltiples regulaciones que hay a nivel internacional. Y esto sin duda pues trae consigo que la FAA, es decir, la autoridad norteamericana, pues pueda también llegar a observar e identificar áreas de oportunidad en el país. Ok, y esta cuestión de la calificación, ¿quién la hace y cuál es el propósito de la misma? En gran medida está relacionada con la FAA, pues para que los connacionales de Estados Unidos, por supuesto, tengan una mayor seguridad de poder viajar al extranjero, pues va a tomar en cuenta la forma y los mecanismos que existan en determinados países en materia de seguridad aérea. Okay. Y así, por supuesto, evitar accidentes el día de mañana. Entonces, en términos como muy básicos, esta calificación la emite la FAA y lo que está calificando justamente es el nivel de seguridad que hay en otros países, en los aeropuertos de otros países, para que las aeronaves americanas o de los Estados Unidos de América viajen o vuelen hacia allá, obviamente con ya sea gente de esa nacionalidad o de cualquier otra, ¿no? Pero al final del día regula entonces
los aviones americanos que van a otro país y la calificación implica que, por ejemplo, ahorita entiendo México regresó al 1, ¿no? Así es. Y eso implica que asumo que es la calificación más alta y implica entonces que es seguro viajar y eso abre la puerta a que haya más vuelos internacionales llegando a nuestro país. ¿Así es? La apertura de oportunidades comerciales también va a estar implícita. El hecho de que se puedan aperturar nuevas rutas por parte de aerolíneas mexicanas o en determinado momento también por parte de líneas aéreas americanas, pues va a detonar pues no solamente el turismo que hoy en día en México se lleva en gran medida, sino también cuestiones meramente comerciales, transportación de carga y en general un mayor flujo de mercancías que pudiera llegar a darse. Sí, claro, y obviamente esto, la recuperación del nivel 1 creo que llega en buen momento, porque también traemos, por ejemplo, el fenómeno del nearshoring que genera, como bien indicaste tú, mayor tráfico comercial y también incrementa las visitas de personas de turismo, no solamente del turismo propiamente que viene a divertirse, sino de turismo de negocios, claro, y otro tipo de pasajeros. Ahora, ¿cuáles fueron las, digamos, principales razones por las que en su momento México bajó a qué nivel? ¿Al 2? Así es, okay, al 2. Por un lado, cuestiones en materia de seguridad aérea, específicamente de los pilotos, los certificados médicos y en general el número también de operadores aéreos que pudieran realmente certificar que las operaciones se estaban llevando de manera adecuada, trajo consigo que México se viera degradado a la categoría 2. Ok, bueno, pues entiendo que es una excelente noticia el que se haya recuperado el nivel 1. Ahora, vayamos, Julio, a otro tema que creo que es de interés general. Estas concesiones que se otorgan a los grupos aeroportuarios, más o menos, ¿cuál es la duración? ¿Qué vigencia tienen típicamente? ¿Se pueden cancelar? ¿No se pueden cancelar? ¿Cómo opera ese régimen de las concesiones? Okay. Prácticamente la Ley de Aviación Civil y su reglamento, así como otras circulares y directrices que pueden llegar a existir por parte de la FAC, van a establecer cuáles van a ser esos parámetros que deben ser considerados en las propias concesiones que llegue a emitir, en este caso la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y a través también de las concesiones se van a especificar ciertas particularidades, incluyendo temas de vigencia, la forma en la que deben de ser operadas, el cálculo, por supuesto, de algún tipo de tasas, etcétera. Ok. Y, digamos, ¿tienes tú visibilidad de concesiones que se hayan otorgado, digamos, en años recientes, tratando de abrir nuevos mercados, etcétera? En ese momento se me viene a la mente el hecho de que, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey no se renovó una concesión que estaba en un aeropuerto más local, por así decirlo, y es ahí en donde pues, el Estado entra bajo sus facultades que tiene a evitar otorgar una prórroga a esa concesión. Muy bien. Oye, Julio, y este es un tema a lo mejor más de carácter comercial, no necesariamente legal, pero en cuanto a regulación, por ejemplo, una aeronave que llega del extranjero y aterriza, digamos, en el aeropuerto de Chihuahua, posteriormente puede hacer un vuelo del aeropuerto de Chihuahua al aeropuerto de la Ciudad de México, o sea, puede hacer un vuelo, vamos a decir, doméstico, o los vuelos internacionales solo pueden tener un destino y regresar. Las libertades del aire hoy en día desempeñan un papel fundamental en la industria aérea. Esa práctica no es posible todavía hacerla en el país. Eso también generaría pues, mayor competencia y, por supuesto, hasta cierto punto cierre de determinadas plazas para las aerolíneas locales. Entonces, eso mismo generaría
una descompensación en el número de usuarios probablemente y también en la manera en la que se llevan a cabo las operaciones aéreas en el país. Ok. ¿Y esto sucede cuando las aerolíneas mexicanas también que tienen vuelos internacionales llegan a otros países, ¿no? O sea, llegan a un destino y ya no pueden hacer un vuelo doméstico? Así es. Se perdería cierta pues, competencia económica o ciertas cuestiones en la materia pues, en el país de origen. Claro. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa, Julio, y ahorita regresamos muy rápido. ¿Qué tal? Estamos ya de regreso aquí con ustedes. Esperamos que hayan aprovechado esta pausa. Vamos a platicar ahora con Julio Sugasti, nuestro invitado del día de hoy, sobre una de sus pasiones, que es pueblear. A Julio le gusta mucho conocer estos lugares recónditos de la República. Entonces, pues nos parece algo muy padre, Julio, que tengas ese gusto y obviamente la oportunidad de hacerlo. Entonces, platícanos un poquito cómo nace este gusto, cómo lo vives. Creo que esta pasión, por así decirlo, viene de mi familia. Anteriormente íbamos mucho a pequeños lugares dentro de la República y es ahí en donde se me queda por varios años este tipo de visitas, por así decirlo. Claro, y lo importante que es, ¿no?, conocer nuestro país. Luego sucede que conoces extranjeros que han visitado a lo mejor más partes que tú, ¿no?, de tu propio país. ¿Por qué? Porque pues obviamente vienen a visitar y a eso vienen, ¿no? A lo mejor nosotros hacemos lo mismo cuando vamos al extranjero, pero sí de repente es sorpresivo inclusive que algún extranjero te diga, oye, conocí este lugar, hay esto, y a lo mejor tú ni siquiera habías escuchado de eso, ¿no? Entonces, qué padre que hagas esto, Julio. Menciónanos, por ejemplo, 3 lugares, así como 3, 4 lugares, los que tú quieras, de los que tengas un bonito recuerdo, a los que le puedas recomendar a nuestra audiencia que visite. Seguro, creo que el primero es Tequisquiapan, aquí muy cerca de la Ciudad de México. Y ahí recuerdo, por supuesto, lo pintoresco que es la plaza central y también comerse un helado, estando visitando algunos de los sitios alrededor. Okay. El segundo creo que podría ser Álamos en Sonora, que es una población ya un tanto alejada, en el sentido en el que es lo único que se puede ir a ver directamente a través de la carretera que lleva a ese lugar. Y en ese sitio recuerdo como que te transportas muchos años atrás al México de 1920, por así decirlo. Ok, qué padre. Y creo que un tercero, y que es un poco ya más conocido, es Todos Santos, en Baja California Sur. También la forma en la que se llega a vivir en ese lugar llama mucho la atención. Y el hecho de que esté junto a la playa, pues creo que tiene 2 componentes muy particulares. Sí, muy interesantes. Ese lugar en particular, pues en los años recientes ha ido creciendo, lo han ido explotando en el buen sentido, y sin lugar a dudas es un lugar padre para visitar. Y se me viene a la mente también allá en el norte, Casas Grandes, allá en Chihuahua, y lo cerca que también está, por supuesto, de Paquimé. Sí, pues todos estos lugares increíbles, por ahí se los vamos a dejar en la descripción del capítulo con lo que nos está recomendando Julio, cuando tengan oportunidad de visitarlo. Y bueno, pues Julio sigue visitando México. Creo que es bien importante, obviamente es culturizarse, es empatizar mucho con nuestros connacionales, ver de qué otra forma se hacen las cosas, ver otras formas en las que la gente vive, etcétera. Es algo padrísimo y que te nutre mucho, ¿no? Completamente de acuerdo, se aprende en gran medida. Y además sirve que conoces más aeropuertos. Sí, tienes razón. Tú que andas en eso. Muy bien, vamos a hacer otra breve pausa y regresamos muy pronto. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Julio Sugasti, uno de nuestros asociados aquí en la firma en la Ciudad de México. Y bueno, pues el tema central del día de hoy es aeronáutica.
aunque vamos a abordar también algunos otros temas pues muy interesantes. Julio, mencionábamos en la charla que México está experimentando un crecimiento. Vemos por un lado que se han incrementado el número de usuarios. Por otro lado, pues hoy tenemos más oferta porque hay más aerolíneas y porque a lo mejor las propias aerolíneas han abierto más tramos o nuevas rutas, ¿no? Platícanos un poquito cómo ves tú esto y sobre todo cómo lo ves hacia adelante. El hecho de que hoy en día tengamos una mayor cantidad también de aerolíneas, pues va a generar que haya más competencia en el mercado, lo cual va a significar poder identificar un mayor número de rutas y diferencias posiblemente en la calidad de los servicios que se lleguen a prestar. Hoy en día, en el caso de la Ciudad de México, el hecho de que tengamos 3 aeropuertos, por así decirlo, pues también abre la ventana o la oportunidad pues, para poder recibir un mayor número de gente de otras partes del país o inclusive del mundo. Eso mismo genera pues, también mayor preocupación y identificar áreas de oportunidad por parte de la administración pública. Sin duda, Julio, y coincido contigo. Oye, hablando un poquito de seguridad nuevamente, cuando desafortunadamente sucede algún incidente que involucre pues alguna aeronave, sea un avión, un helicóptero, etcétera, y bueno, pues finalmente como país no estamos exentos, sucede de vez en cuando. ¿A quién le corresponde investigar cómo se hace, cómo opera ahí, digamos, la distribución de las facultades para investigar un incidente de esta naturaleza? A raíz de las reformas que hubo en los últimos 6 meses en el país para poder retomar esa categoría 1, hoy en día la AFAC tiene mayores facultades para poder investigar en temas de accidentes aéreos, incluyendo cuestiones de helicópteros, aviones, drones, en general de cualquier objeto volador, por así decirlo. Ok. ¿Y estas facultades, así en términos generales, Julio, en qué consisten y sobre todo, cuáles son las sanciones, en su caso, que la FAC puede imponer, más allá de sanciones que se pudieran aplicar de naturaleza penal, o civil, laboral, etcétera? Por supuesto, la FAC hoy en día va a tener esa posibilidad de hacer una investigación mucho más a detalle, solicitando también información a cualquier tercero que pudiera haber estado relacionado. Y una vez que se haya procesado la información, analizado los distintos escenarios, va a poder emitir una determinación, la cual pues, va a poder sancionar, en su caso, al infractor. Y esto naturalmente implica multas, inclusive hasta de varios millones de pesos, y dependiendo si existió algún tipo de reincidencia, es decir, si previamente había habido algún tipo de conducta irregular por parte de este operador aéreo o en general del concesionario, podría llegar a imputar una sanción más severa. Entonces, por lo mismo, la importancia de cumplir específicamente con las atribuciones que tiene cada una de las aerolíneas o en general de los operadores aéreos. Hablábamos también, Julio, de el incremento en la elaboración, fabricación de partes de aeronaves, ¿no? Esto, digamos, a nivel del territorio nacional, ¿dónde se concentra, digamos, cuál sería el hub en materia de aeronáutica? Hoy en día el Bajío principalmente tiene esa posición geográfica y estratégica, pero particularmente el estado de Querétaro es pionero en este tipo de industria. Entonces, por el hecho de que existan grandes fabricantes en ese estado, pues va a hacer que se detone la industria en los alrededores también. Correcto, porque pues obviamente hay en la cadena de suministro, digamos, hay componentes que luego
forman parte de otra pieza mayor o de algún motor, etcétera. Entonces se empieza a generar toda una economía ahí circular alrededor de, ¿no? Así es. Ahora, estos productores que hay nacionales, ¿típicamente exportan o es para consumo de las aerolíneas mexicanas? ¿Cómo estará por ahí el market share, digamos? En gran medida son para cuestiones que exportan, también por el hecho de que, como comentaba hace un momento, están en una posición estratégica, pues van a llevar los componentes, las piezas que llegan a fabricar, pues a Estados Unidos principalmente. Ok, ese es, digamos, el principal mercado de la producción nacional. Así es. Oye, Julio, y vamos ahora a platicar un poquito acerca de algo que, aunque no son aviones, sí vuelan y al final del día pues impactan, tienen cierta incidencia en el espacio aéreo, obviamente están sujetos a regulación y seguramente tenemos también ahí áreas de oportunidad en materia de regulación, que son los drones, ¿no? Los drones que pues tal vez hace algunos años empezaron como algo lúdico, algo de recreativo, ¿no? Claro. Y hoy en día siguen. Pero el uso del dron o de los drones se ha intensificado, se ha diversificado también. Hoy en día ya los drones se utilizan con otros propósitos fotográficos, etcétera. Hay acceso a vistas que antes no se tenían. ¿Cómo estamos en materia de regulación de drones en el país? Hoy en día existe, por supuesto, la Ley de Aviación Civil y su reglamento, pero paralelamente existe una norma oficial mexicana que va a establecer exactamente cuáles van a ser estos parámetros y obligaciones que van a llegar a tener que cumplir, por supuesto, las personas que operen un dron. Okay. Se va a clasificar de diferente manera, el peso, el tamaño y el grado de despegue, pues van a jugar un papel importante para poder determinar cuáles van a ser los seguros, en su caso, las obligaciones que van a tener que presentarse ante la autoridad, que en este caso es la FAC, para que pueda volar este tipo de artefactos. Ok, entonces es la misma entidad, la FAC, la que está encargada actualmente de la regulación, de la supervisión de los drones. Ahora, ¿esto aplica al dron que yo me llevo al parque el sábado para volar un rato? ¿O aplica a drones que van a tener un uso comercial? ¿Cómo aplica? Prácticamente aplica para todo tipo de dron. Por supuesto, en algunos casos va a ser mucho más sencillo hacer un registro, más que nada para que la propia autoridad también tenga conocimiento de el número de drones que llegan a existir en el país y que están volando por los cielos. Pero en el caso de los artefactos que son de mayor tamaño y que tienen tareas o actividades mucho más específicas, como es la videovigilancia, como comentabas, la toma de fotografías a grande escala, pues van a requerir una mayor cantidad de permisos. Okay. Y no nada más por parte de la FAC. En determinado momento, el INEGI o inclusive la propia Secretaría de la Defensa Nacional podrían llegar a estar involucradas en el otorgamiento de los permisos. Ok, entonces esto es importante que sepamos que aún y para el uso recreativo, en principio se requeriría así por lo menos estar dando algún tipo de aviso, algún tipo de autorización, y para otro tipo de usos, y como es tú, para artefactos de mayor peso, de mayor volumen, se van a requerir autorizaciones, ¿no? Así es. Y en el caso particular de las cuestiones de videovigilancia, lo que hemos visto durante estos últimos meses es el aumento que ha habido en el número de drones que apoyan en muchas ocasiones a empresas para poder hacer maniobras de seguridad y en general de tener un mayor control en temas de mercancías, cuestiones de seguridad del personal y en otro tipo de actividades, Alejandro. Pues es muy interesante, sin duda creo que es algo que se va a incrementar. Desconozco actualmente cuál sea el alcance de los drones de última generación, ¿no? Que tanta distancia pueden pues recorrer. Claro.
que asumo que cada vez se va a ir incrementando, pero sin duda es algo en que pues en ocasiones o no los vemos o no estamos muy conscientes de este tipo de usos que se le están dando y que, como dices tú, implican también no solo ahora el que se esté utilizando el espacio aéreo, sino que esos drones, pues al final del día transmiten datos, ¿no? Son capaces de tomar video, fotografías, etcétera. Entonces creo que también aquí entran cuestiones de privacidad, de confidencialidad, etcétera, porque pues si el dron está, por ejemplo, haciendo una toma de un espacio pues público, pero también un espacio privado, y llegase a tomar alguna imagen, pues qué uso se le puede dar a esa imagen. Pero todo esto entiendo, entonces hay una norma oficial mexicana que está regulando específicamente el tema de drones. Así es, esa norma oficial mexicana la emitió la entonces SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y va a especificar en qué momento se deben cumplir con ciertos parámetros para poder volar el dron que uno pueda llegar a tener. Por supuesto hay ciertas limitaciones, el hecho de no volar cercano a un aeropuerto, naturalmente por el impacto que podría llegar a tener alguna cuestión, un accidente, por así decirlo. También el hecho de que no se pueda llegar a volar un dron en determinado momento bajo cierta cantidad de personas por cualquier también posible cuestión de seguridad que pudiera presentarse. Claro, y pienso también en el uso, vamos a llamarle artístico, que también se está utilizando de los drones, estos que ponen muchos drones al mismo tiempo sincronizados y dan unos espectáculos increíbles, pero pues sí, uno de repente no reflexiona en las cuestiones de seguridad. ¿Qué pasa si repentinamente todos esos drones cayeran, ¿no? Al mismo tiempo y hay ahí pues gente observando, gente viendo el espectáculo? Totalmente de acuerdo. Oye, Julio, pues súper interesante todo lo que nos has platicado. ¿Hacia dónde ves tú la industria aeronáutica en México en los siguientes años? Desde mi punto de vista, va hacia la alza. Hay una gran cantidad de oportunidades que siguen sin explotarse en el país y por lo mismo el hecho de que se van robusteciendo las regulaciones, en general las personas que llegan a formar parte de toda la industria, pues va a generar una mayor confianza desde mi punto de vista en los usuarios, los pasajeros y en general del mercado que hoy en día podemos llegar a tener. Creo que ha habido avances importantes también en la difusión, por ejemplo, de los derechos de los pasajeros, ¿no? ¿A qué tiene derecho el pasajero cuando un vuelo se cancela, cuando un vuelo se demora? Como que en mi percepción, al menos en el pasado, no había mucha claridad al respecto, no había tanta concientización de qué podía o no podía esperar un pasajero. Por ejemplo, con cuestiones de venta o sobreventa de boletos, etcétera. Entonces creo que sí se ha hecho una labor importante en la difusión de estos derechos, que obviamente se traduce luego en exigencia por parte de los pasajeros, de los clientes, y a la postre eso genera mejoras también en la prestación del servicio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hace más o menos medio año hubo un pronunciamiento importante por parte de la Suprema Corte de Justicia. Va a ir identificando pues ciertas áreas de oportunidad y cuestiones que la propia Ley de Aviación Civil no contemplaba o no consideraba desde un principio. Entonces ahí se llega a pronunciar sobre los derechos de los pasajeros. Ok. En esa posición, en esa tesis de la Suprema Corte, digamos, ¿cuáles serían los elementos que tú destacarías? Por supuesto, el hecho de que los pasajeros o los usuarios pudieran llegar a tener un mayor derecho de poder exigir algún tipo de compensación en determinado momento que el vuelo haya sido sobrevendido, por ejemplo. Ok, muy bien. Bueno, pues Julio, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvimos encantados, pues se va el tiempo súper rápido. Creo que imprimiste un muy buen ritmo a esta plática
Y bueno, pues esperamos tenerte pronto porque sabemos que este es un tema que se va moviendo rápido, así como se nos fue la charla contigo el día de hoy, se sintió muy rápido. Entonces, bueno, cuando detectemos que hay alguna novedad, alguna cuestión, por favor, te vamos a buscar seguramente. Cuenta con ello, Alejandro, el gusto fue mío. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos el día de hoy. Síganos por favor en nuestras redes oficiales de Hogan Lovells México. Estamos desde luego en las principales plataformas de podcast, también en nuestra página de YouTube Hogan Lovells México y desde luego en nuestras redes Twitter, LinkedIn, Facebook. Por ahí los esperamos. Muchas gracias.